Cuando una chica ciega empujó la puerta del bar más temido de la ciudad buscando a su hermano desaparecido, el ruido murió al instante. Los hombres más duros retrocedieron, murmurando advertencias que ella ignoró con una calma imposible. Nadie entraba allí sin permiso, y mucho menos alguien como ella. Pero cuando levantó el rostro y dijo, «Solo necesito que alguien tenga el valor de escuchar», incluso el líder más peligroso sintió que algo acababa de cambiar. La lluvia caía como cuchillas sobre el asfalto cuando Elena cruzó la calle guiándose solo por el sonido de los motores y el olor a gasolina. Su bastón blanco golpeaba el suelo con un ritmo suave, casi lento, pero cada paso estaba cargado de un propósito que ningún trueno podía apagar. Había viajado 2 horas en autobús para llegar a ese lugar, la tormenta, el bar más peligroso del puerto, un sitio donde incluso la policía prefería no entrar sin refuerzos. El murmullo de voces se deshacía en risas roncas, botellas chocando, apuestas ilegales y música vieja que temblaba en los parlantes. Pero en cuanto Elena empujó la puerta, el mundo pareció congelarse. La canción se convirtió en un susurro lejano, las conversaciones se partieron por la mitad, y el silencio cayó de golpe, pesado, incómodo, casi hostil. Los hombres más duros del puerto, aquellos que cargaban cicatrices como medallas, se hicieron a un lado. Algunos murmuraron advertencias apresuradas, otros simplemente la miraron con incredulidad, como si presenciaran algo imposible. Nadie, absolutamente nadie, caminaba allí dentro sin permiso. Y menos aún una mujer ciega. Pero Elena no vaciló. Respiró hondo, escuchando cada detalle, el chirrido de un banco de madera, la respiración entrecortada de un hombre nervioso, el crujido de nudillos que alguien apretaba con fuerza. Buscó con calma el sonido más constante del lugar, pasos lentos, pesados, seguros. El tipo de pasos que pertenecían a alguien que no temía nada ni a nadie. El cantinero se adelantó apresuradamente. «Señorita, este no es lugar para usted. De verdad». Elena inclinó apenas la cabeza hacia su voz. «Busco a mi hermana. Sofía. Desapareció hace 10 días. Alguien aquí debe haberla visto». Un silencio aún más profundo cayó sobre el bar. Un silencio que no nacía del miedo, sino del reconocimiento. Había dicho un nombre prohibido. Sofía no era desconocida allí, había sido vista preguntando demasiado, moviéndose por rincones del puerto donde incluso los valientes no se atrevían a husmear. El cantinero tragó saliva. «No sé nada. Créame, es mejor que se vaya». Pero Elena lo escuchó. No sus palabras, sino lo que escondía detrás de ellas, duda, temor, algo más. Ella había pasado toda su vida leyendo voces en lugar de rostros, y esa habilidad nunca fallaba. «Me estás mintiendo», respondió con suavidad, sin enojo, sin levantar la voz. «Y alguien aquí sabe exactamente dónde está mi hermana». Un murmullo recorrió la sala. Botellas dejaron de moverse. Y desde el fondo, donde la luz apenas llegaba, se escuchó una risa corta, seca, casi burlona. «Interesante», dijo una voz profunda, ronca, marcada por años de humo, violencia y pérdidas. «Muy interesante». El bar entero se abrió como si hubiera una línea invisible ordenándoles apartarse. Un hombre se levantó de una mesa en las sombras. Alto, sólido como un muro, cubierto de tatuajes que contaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Todos lo conocían por un nombre que infundía miedo incluso a los criminales más curtidos. El Fénix. Su reputación ardía como el fuego que llevaba tatuado en los brazos, sobrevivía a todo, quemaba todo, destruía todo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era suficiente para terminar discusiones, peleas, e incluso vidas. Elena no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia la dirección de su voz. «Sé quién eres. Y sé que tú sabes algo». El Fénix dejó caer su vaso con un sonido seco. «¿Y qué te hace pensar eso?» «Tu silencio», respondió ella. «Suena culpable». El bar respiró hondo colectivamente. Nadie hablaba así con él. Nadie. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. Y todos lo sintieron. El Fénix avanzó con pasos lentos, cada uno resonando como un tambor que marcaba el inicio de algo inevitable. Elena podía sentir la vibración en el piso, la forma en que el aire cambiaba alrededor de él, como si todo el bar contuviera la respiración ante su presencia. No había duda,
Ese hombre estaba acostumbrado a que el miedo lo precediera. Pero ella no retrocedió ni un centímetro. Tu hermana, repitió el Fénix, saboreando las palabras como quien evalúa una verdad peligrosa. He escuchado el nombre. Demasiadas veces, quizá. Helena apretó su bastón. ¿Dónde está? El silencio se volvió tan espeso que casi podía tocarse. Algunos hombres intercambiaron miradas nerviosas, otros fingieron no escuchar, pero todos esperaban la respuesta del líder. El Fénix no respondió de inmediato. Se acercó lo suficiente para que Helena pudiera oler el cuero mojado de su chaqueta y un leve aroma a metal, como el de herramientas recién usadas. Esa cercanía habría hecho temblar a cualquiera, pero ella levantó el rostro sin miedo. Tienes valor, murmuró él, con un tono que nadie supo si era admiración o amenaza. O tal vez simplemente estás desesperada. Estoy cansada de que me mientan, respondió Helena. Mi hermana me llamó antes de desaparecer. Dijo que había encontrado algo grande. Algo peligroso. Algo que involucraba a gente de este lugar. Un murmullo inquieto cruzó el bar. El cantinero tragó saliva. Dos hombres en el fondo intercambiaron miradas cargadas de tensión. Y el Fénix se quedó completamente quieto. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo respuestas? Preguntó él. Porque estás respirando distinto, dijo Helena sin dudar. Cuando mencioné su nombre, tu respiración cambió. Eso solo pasa cuando alguien oculta algo, o cuando siente culpa. Alguien soltó un juramento ahogado. Nadie hablaba así con el Fénix. Nadie lo confrontaba. Nadie lo analizaba. Pero Helena no era nadie. Era una hermana buscando a la única familia que le quedaba. Y ese tipo de amor quebraba cualquier miedo. El Fénix la observó largo rato, aunque ella no podía verlo. Había un peso inesperado en su mirada, algo que ni sus hombres habían presenciado jamás. Tu hermana, murmuró finalmente, era muy parecida a ti. Demasiado valiente para su propio bien. Helena sintió un escalofrío. Eso significa que la conociste. La conocí, admitió él, dejando caer la máscara poco a poco. Y sí, sabía que estaba en problemas. El bar estalló en susurros tensos. Uno de los hombres se levantó como si quisiera intervenir, pero una sola mirada de el Fénix lo congeló. Ella estaba investigando algo que no debía, continuó él. Y alguien mucho más poderoso que yo, no quería que siguiera hablando. Helena dio un paso hacia él, firme, valiente, llena de un dolor que quemaba. ¿Está viva? El Fénix guardó silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Su voz, cuando al fin habló, sonó más humana que nunca. Sí, dijo. Pero apenas. Y si sigues aquí, tú podrías ser la próxima. Helena sintió un nudo en el pecho, pero su voz no tembló. Entonces dime dónde está. El Fénix soltó una risa amarga. ¿Crees que es tan fácil? Pero esto no es un rompecabezas. Es una guerra. Y tú acabas de cruzar una línea que nadie cruza sin pagar un precio. Helena levantó la barbilla. No me importa el precio. Solo quiero a mi hermana. Por primera vez desde que entró al bar, ocurrió algo que nadie esperaba. El Fénix bajó la mirada. Había algo quebrado en su voz cuando murmuró. Tienes más coraje que cualquiera en este lugar. Y más de lo que yo he tenido en años. Está bien. Te diré lo que sé, pero una vez que escuches esto, ya no habrá marcha atrás. Helena respiró hondo. Estoy lista. Y con esas palabras, la tormenta, ese bar lleno de pecados y secretos, se convirtió en el escenario de una revelación que cambiaría el destino de todos los presentes. El Fénix respiró hondo, como si las palabras que iba a pronunciar tuvieran el peso de años enteros de silencio y culpa. El bar entero quedó inmóvil. Nadie bebía, nadie hablaba, nadie parpadeaba. Incluso los hombres más duros parecían niños esperando el veredicto de un juez. Tu hermana estaba investigando una red, comenzó él. No una pequeña, no un rumor. Una red real. Personas con poder. Mucho poder. Helena escuchaba cada vibración, cada pausa, cada respiración contenida. Aprendió a leer sombras a través del sonido, y ahora cada ruido en ese bar le hablaba. ¿Qué tipo de red? Preguntó con la serenidad de quien está decidida a escuchar incluso lo que puede romperle el corazón. Secuestros, dijo el Fénix, sin rodeos.
Tráfico. Encubrimientos. Todo conectado con funcionarios que deberían proteger a la gente, no destruirla. Un escalofrío recorrió la sala. Y aunque Elena no podía ver los rostros, podía imaginar el horror pintado en ellos. Sofía descubrió nombres, continuó él. Nombres que no debía pronunciar. Y cuando vinieron por ella vino a mí. Elena frunció el ceño. ¿A ti? ¿Por qué? El Fénix soltó una risa amarga, cansada. Porque yo, antes de convertirme en lo que todos ven ahora, trabajaba para sacar gente de esas redes. En secreto. Durante años. Elena dio un paso hacia él. ¿Entonces, la ayudaste? Sí, admitió él con voz grave. Pero no lo suficiente. El aire en el bar pareció hundirse. La escondimos, dijo él. La movimos entre casas seguras. Pero alguien filtró información. Ellos la encontraron antes de que pudiéramos sacarla del puerto. Un murmullo recorrió el lugar. Alguien maldijo por lo bajo. ¿Está viva? Preguntó Elena, su voz temblando por primera vez. El Fénix dudó. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Pero al fin respondió. Sí. Pero está herida. Y asustada. Y si te quedas aquí un minuto más, pondrás en riesgo la única oportunidad de traerla de vuelta. Elena apretó los labios. No me voy sin saber dónde está. No puedo decírtelo, dijo él. Porque no estás lista para enfrentarte a lo que vas a encontrar allí. Elena levantó la cabeza con la misma valentía que tenía Sofía en su voz. He pasado mi vida enfrentándome a la oscuridad sin poder verla, respondió. Créeme, puedo enfrentarme a esta también. La respuesta lo sorprendió. No solo a él, sino a todos. Un tipo tatuado murmuró. Esta chica tiene más agallas que cualquiera de nosotros. El Fénix gruñó una orden para que todos callaran. Pero en su tono había algo nuevo, respeto. Sofía dejó esto para ti, dijo él al fin. El bar entero se tensó. El Fénix sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta. Elena escuchó el chasquido del plástico, el roce de un botón, el leve sonido de un archivo reproduciéndose. Y entonces la voz de Sofía llenó la sala. Si estás escuchando esto, significa que me encontraron. No sé si saldré de esta. Pero Elena, tú siempre escuchaste lo que otros ignoraban. Y ahora necesito que escuches esto, no confíes en nadie. No en la policía. No en los que dicen servir a la justicia. Hay un hombre. Él es la clave. Él controla todo desde las sombras. Su nombre es... El audio se cortó de golpe. Elena dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? El Fénix cerró el puño. Porque alguien, justo cuando ella dijo el nombre, cortó la transmisión. Y borró el resto. Elena respiró hondo, temblorosa pero firme. Entonces llévame con ella, dijo. Si no puedes decirme el nombre, necesito verla. Necesito escuchar su voz. Necesito saber la verdad. El Fénix la observó durante largos segundos. Y al final, asintió. Está bien. Dijo con voz grave. Te le fare. Pero cuando crucemos esa puerta. Se inclinó hacia ella. Ya no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. El bar entero observó en silencio mientras el Fénix se ponía la chaqueta y hacía un gesto a dos de sus hombres para que despejaran la puerta. Aquella escena era tan inusual que incluso los veteranos del puerto se quedaron pasmados. El Fénix jamás acompañaba personalmente a nadie. Ni mucho menos a una desconocida. Elena apoyó su mano en la barra para orientarse, pero fue el Fénix quien, sin decir una palabra, tomó su brazo con firmeza pero sorprendentemente suave. No para controlarla, sino para guiarla. Era un gesto mínimo, pero cargado de un significado que todos notaron, él la estaba protegiendo. No hables con nadie, murmuró él mientras la conducía hacia la salida. Y pase lo que pase, no te detengas. No planeo hacerlo, respondió ella, segura. La lluvia seguía golpeando el pavimento cuando salieron. El sonido del agua sobre los techos de metal del puerto formaba un coro caótico que Elena escuchó como si fuera un mapa sonoro. Podía distinguir motores encendidos, pasos acelerados, y un murmullo lejano que no le gustó. ¿Nos siguen?, preguntó ella. El Fénix no respondió de inmediato,
pero Elena escuchó cómo su respiración se volvía más tensa. Sí, admitió finalmente. No son de los míos. La guió hacia una motocicleta pesada. Elena deslizó la mano sobre el metal y sonrió apenas. Honda Shadow. 1100, puedo reconocerla por el sonido. Por un segundo, el Fénix pareció olvidar la situación. Tu hermana hacía lo mismo, murmuró. Tenía oído para los motores. Ese simple comentario hizo que el pecho de Elena se apretara. Entonces, ¿pasaron tiempo juntos? Preguntó. El Fénix no respondió de inmediato. La ayudó a subir a la moto, ajustó su casco, y solo cuando estuvo seguro de que estaba bien sujeta, dijo. Sofía no confiaba en nadie. Excepto en mí. Y eso la puso en peligro. El motor rugió. Elena se aferró a él mientras el mundo se convertía en viento y lluvia desbordada. Avanzaron entre calles angostas, luces parpadeantes y callejones que olían a hierro y sal. En cada giro, Elena podía sentir el peso de las miradas ocultas, los pasos furtivos, los vehículos sin luces que intentaban seguirlos. Hay más de uno, dijo ella. Un auto y 2 motos. Mantienen distancia. El Fénix gruñó. Eres buena escuchando. Muy buena. No es talento, respondió. Es supervivencia. Tomaron una desviación abrupta y el sonido de las ruedas sobre los charcos cambió. Estaban entrando en una zona más cerrada, más silenciosa. ¿Dónde estamos? Preguntó Elena. Un lugar donde no deberían encontrarnos, contestó él. Detuvo la moto junto a un almacén abandonado. Bajó primero y la ayudó a descender. El silencio en ese lugar era diferente. No era tranquilo, era vacío. Vacío como si todos hubieran aprendido a temerlo. Aquí no es la casa segura, dijo Elena con certeza. El Fénix exhaló con frustración. No puedo llevarte directamente. Si lo hago, los que nos siguen la encontrarán. Necesito despistarlos primero. Elena giró el rostro hacia él. Entonces dime la verdad. ¿Por qué te arriesgas por nosotras? Hubo una pausa. Una larga. Una que decía más que cualquier palabra. Finalmente, el Fénix habló, y su voz sonó, humana. Porque le fallé a mi hermana, confesó. Y juré que nunca volvería a dejar sola a alguien que estaba luchando por su familia. Elena sintió que algo se quebraba dentro de él. No era un monstruo. No era un criminal sin alma. Era alguien roto intentando hacer lo correcto. Pero antes de que pudiera responder, un sonido cortó el aire, un clic metálico, frío, familiar. Un seguro de arma retirándose. El Fénix giró de inmediato, empujando a Elena detrás de una columna. Agakate. Gruno. El primer disparo rebotó contra la pared. Luego vinieron 3 más. Ecos violentos rebotando entre los muros del almacén vacío. Te encontraron, susurró Elena, con el corazón latiendo como un tambor. El Fénix apretó los dientes. No. Nos encontraron. Y en ese momento, mientras las sombras se movían entre los pasillos del almacén, quedó claro que la guerra de Sofía ahora también era la guerra de Elena. Y de él. Las balas seguían rebotando contra las columnas metálicas, haciendo vibrar el aire con cada impacto. Elena respiraba hondo, tratando de dominar el miedo que amenazaba con subirle por la garganta. Pero su voz no tembló cuando murmuró. Son 3, 1 arriba, 2 a la izquierda. El Fénix la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Los pasos, las respiraciones, uno arrastra la pierna derecha. Los otros 2 inhalan por la boca. Están nerviosos. Un destello de respeto cruzó los ojos del Fénix. Quédate aquí. Ordino. No te muevas pase lo que pase. No pienso dejarte solo, respondió ella. Antes de que él pudiera replicar, uno de los atacantes apareció desde un pasillo lateral. El Fénix lo embistió como un animal salvaje, lo desarmó en un solo movimiento y lo dejó inconsciente. Las otras sombras retrocedieron, sorprendentemente torpes ante la velocidad y precisión con la que él se movía. «Hay que salir de aquí», exclamó Elena. «No aún», respondió el Fénix. «Si corremos, los atraemos directo hacia Sofía. Tenemos que acabar con ellos primero». El eco de pasos apresurados confirmó que venían más. Elena se pegó a la pared, su oído afinándose como un radar.
2 entrando por la puerta principal, 1 saltando desde arriba. Cuida el techo. El fénix no dudó. Se lanzó hacia el atacante del techo con un movimiento que parecía imposible para alguien de su tamaño. La pelea fue brutal, silenciosa y rápida. 2 golpes, un bloqueo, un giro, y el cuerpo cayó desde la pasarela metálica como un saco vacío. Los otros 2 atacantes dudaron. Ese segundo de duda les costó la pelea. Cuando el silencio volvió al almacén, Elena escuchó el sonido del pecho del fénix subiendo y bajando, pesado pero firme. ¿Está bien?, preguntó ella. He tenido peores noches, respondió con la sombra de una sonrisa. Elena dio un paso hacia él. Ahora llévame con ella, por favor. El fénix asintió y la tomó de la mano, guiándola hacia una salida trasera que ninguno de los atacantes había encontrado. Allí, escondida entre contenedores oxidados, había una furgoneta vieja con las ventanas cubiertas. Golpeó 2 veces la puerta con un código específico. Unos segundos después, la puerta se abrió desde dentro. ¿Qué pasó?, susurró una voz femenina, jadeante. Elena sintió el mundo detenerse. ¿Sofía? La respiración del otro lado se quebró. ¿Y Elena? ¿De verdad eres tú? Las manos temblorosas de Sofía tocaron el rostro de su hermana, reconociéndola como solo alguien que ha vivido en la oscuridad puede hacerlo. Ambas se abrazaron con una mezcla de llanto, alivio y un miedo que por fin se soltaba. Pensé que nunca te volvería a escuchar, susurró Sofía. Y yo pensé que te había perdido, respondió Elena. El fénix se apartó un poco, dándoles espacio, pero su atención seguía alerta, monitoreando cada sonido fuera de la furgoneta. Tenemos que movernos, dijo él con tono urgente. Si encontraron el almacén, encontrarán esto. No tenemos mucho tiempo. Sofía tomó aire, aún temblando. Él está detrás de todo, murmuró. El hombre del que hablaba en el audio. El que controla la red. Tiene ojos en todas partes. Elena apretó su mano. Lo enfrentaremos juntas. Pero no sin él, dijo señalando al fénix. Sofía miró en su dirección. ¿Por qué te ayuda? Elena sonrió levemente. Porque es mejor de lo que quiere admitir. El fénix bufó, incómodo. No empieces con eso. Pero había un dejo de agradecimiento en su voz. Escuchen, dijo él. Lo que viene después será más peligroso que todo esto. Si quieren salir de la ciudad, puedo protegerlas. Pero si quieren acabar con ese hombre. Elena levantó la cabeza con una determinación que quemaba. Vamos a terminar lo que Sofía empezó. El fénix la observó. Luego a Sofía. Y finalmente asintió. Entonces prepárense. Porque a partir de ahora, somos los 3 contra un monstruo. El motor de la furgoneta rugió mientras se alejaban bajo la lluvia. Elena tomó la mano de su hermana con una, y con la otra rozó el brazo del fénix. No eran aliados por elección. Eran aliados por necesidad. Y por algo más poderoso. La verdad. Una verdad que estaban dispuestos a perseguir aunque los llevara al infierno.